2:17 de la madrugada. Según algunas fuentes, una llamada urgente habría interrumpido el silencio de una noche que parecía completamente normal. Al otro lado de la línea, voces tensas, palabras entrecortadas y una frase que nadie estaba preparado para escuchar. Victoria Abril, a sus 66 años, se encontraría, según se dice, en una situación crítica, peligrosa para su vida. Y lo más inquietante es que nadie sabía exactamente desde cuándo todo esto había comenzado. Durante unos segundos, no hubo confirmaciones oficiales, solo un rumor que empezó a expandirse como una sombra en la oscuridad. Primero en pequeños círculos, luego en redes sociales, y finalmente en todas partes. Se habla de una enfermedad grave. Se menciona algo mucho más serio. Hasta que poco a poco comenzaron a aparecer palabras que helaron a quienes las leían. Según algunas informaciones, cáncer en etapa avanzada. De acuerdo con ciertos testimonios, la condición podría haber estado presente desde hace tiempo. Pero nadie podía señalar el momento exacto en que todo cambió. Nadie recordaba una señal clara, ni una advertencia evidente, y eso fue precisamente lo que hizo que el impacto fuera aún más fuerte. Porque mientras las noticias crecían, las imágenes del pasado empezaban a reaparecer. Entrevistas, alfombras rojas, sonrisas que ahora parecían ocultar algo invisible. Momentos que, en su momento, parecían normales, pero que ahora eran observados con otra mirada, como si cada gesto escondiera un detalle que había pasado desapercibido. Algunos seguidores comentaban que, tal vez, había habido un instante, una pausa más larga de lo habitual, una mirada cansada que nadie interpretó. Otros insistían en que todo esto era imposible, que no podía ser verdad, que alguien como ella, tan presente, tan fuerte frente a las cámaras, no podía estar atravesando algo así en silencio. Pero mientras las dudas crecían, también lo hacía el dolor, especialmente dentro de su entorno más cercano. Porque, según se dice, la familia habría estado lidiando con esta situación desde hace tiempo, en privado, lejos del ruido, lejos de las luces, enfrentando noches largas, decisiones difíciles, conversaciones que nadie quiere tener, y lo más duro, el peso de guardar silencio, de proteger, de esperar, de no saber. Algunos hablan de una casa en la que la rutina cambió sin previo aviso, de habitaciones que permanecían cerradas, de llamadas que terminaban en silencio, de miradas que evitaban respuestas, y mientras tanto, afuera, el mundo seguía avanzando sin sospechar nada, hasta ahora, porque en cuestión de horas, todo se volvió incierto. Las redes comenzaron a llenarse de mensajes, algunos de apoyo, otros de incredulidad, muchos simplemente preguntando, ¿qué está pasando realmente? Y en medio de ese ruido, una sensación compartida empezó a instalarse, la de haber estado viendo algo sin darse cuenta, la de haber ignorado señales que quizás siempre estuvieron ahí, como un pequeño cambio en la voz, una ausencia en un evento, un gesto fugaz que nadie interpretó en su momento, pero que ahora parecía tener sentido. Y aún así, nada era completamente claro, solo fragmentos, piezas sueltas, relatos que coincidían en una misma dirección, una enfermedad grave, un proceso silencioso, un desenlace incierto, y mientras las horas avanzaban, el ritmo de la información se volvía cada vez más intenso, más urgente, más difícil de procesar, porque no se trataba solo de una noticia, se trataba de una figura
que durante años había estado presente en la vida de muchas personas. Alguien cuya imagen estaba asociada a momentos, recuerdos, emociones, y ahora, esa misma imagen parecía desvanecerse detrás de una realidad que nadie quería aceptar. Pero lo más desconcertante, lo que realmente dejó a muchos sin palabras, fue la idea de que todo esto pudo haber estado ocurriendo sin que nadie lo notara, sin una señal clara, sin una advertencia visible, como si, en algún punto del camino, algo hubiera comenzado a romperse, lentamente, en silencio, hasta llegar a este momento, un momento que nadie puede explicar con certeza, pero que ya ha cambiado la forma en que todos miran hacia atrás. Y mientras las preguntas siguen acumulándose, hay una que se repite una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más difícil de ignorar. ¿Cómo es posible que nadie haya visto venir algo así? Las imágenes del pasado vuelven, una tras otra, como fragmentos de una vida que, en ese momento, parecía completamente estable. Apariciones públicas donde Victoria Abril sonreía con la misma elegancia de siempre. Miradas firmes frente a las cámaras. Respuestas seguras, medidas, profesionales. Nada fuera de lugar. Nada que hiciera pensar que algo no estaba bien. Al menos, eso es lo que todos creían entonces. Porque ahora, con el paso de las horas y la acumulación de rumores, esas mismas escenas comienzan a verse de otra manera, como si ocultaran algo que en su momento nadie quiso o supo interpretar. Según algunas fuentes, los primeros cambios habrían sido casi imperceptibles, tan sutiles que pasaron desapercibidos incluso para quienes la seguían de cerca. Pequeñas ausencias en eventos donde su presencia era habitual. Cancelaciones de último minuto que se justificaban con explicaciones vagas. Agendas que, poco a poco, empezaban a vaciarse sin una razón clara. Y aunque en ese momento todo parecía parte de la rutina del mundo del espectáculo, ahora esas piezas comienzan a encajar en un patrón inquietante. Entrevistas que se volvían más breves. Respuestas que evitaban cualquier referencia a su vida personal. Silencios más largos de lo habitual entre una pregunta y otra, como si cada palabra requiriera un esfuerzo mayor. Algunos recuerdan una ocasión en la que, al salir de un escenario, su gesto cambió por un instante, una mano apoyándose discretamente sobre el pecho. Una respiración más profunda de lo normal, un segundo que pasó desapercibido para la mayoría, pero que ahora vuelve con fuerza en la memoria de quienes lo vieron. Otros mencionan una publicación en redes sociales, un mensaje aparentemente normal que desapareció pocas horas después sin explicación, como si hubiera sido retirado antes de que alguien pudiera entender su verdadero significado. Y mientras estos detalles empiezan a circular, también lo hacen las voces. Los seguidores más atentos comenzaron a notar que algo no encajaba. Hay algo diferente. No es la misma energía. Comentarios aislados que, en su momento, se perdieron entre miles de mensajes, pero que ahora resurgen con una intensidad distinta. La prensa, por su parte, empezó a formular preguntas. Primero con cautela, luego con más insistencia, tratando de encontrar una respuesta que nunca llegaba del todo, porque, según se dice, dentro del entorno profesional, el silencio era absoluto. Colegas que evitaban el tema, entrevistas que cambiaban de dirección cuando se mencionaba su nombre, como si todos supieran algo, pero nadie quisiera ser el primero en decirlo en voz alta. Y así, sin un anuncio oficial, sin una confirmación directa, la sensación de que algo grave estaba ocurriendo empezó a crecer, lenta, pero constantemente,
como una presión que se acumula con cada nuevo detalle, con cada nueva ausencia, con cada gesto, que ahora parece tener un significado distinto. El ritmo se acelera, las piezas se multiplican, la incertidumbre se vuelve más densa, más difícil de ignorar, porque ya no se trata de un solo indicio, sino de muchos, dispersos en el tiempo, conectados por una misma inquietud, como si todo hubiera estado construyendo este momento sin que nadie lo advirtiera a tiempo, hasta que, según algunas informaciones, en algún punto de ese proceso, se habría producido un encuentro decisivo, una consulta, una conversación en la que, finalmente, se pronunció una palabra que cambió todo, un diagnóstico, del que no todos habrían sido informados, y que, desde entonces, habría permanecido oculto, al menos por un tiempo más. Según algunas informaciones que aún no han sido confirmadas completamente, la enfermedad ya se encontraría en una etapa avanzada, una fase que, según se dice, podría ser peligrosa para su vida. Y aunque nadie se atreve a afirmarlo con certeza, hay quienes susurran que el tiempo podría no ser tan amplio como todos quisieran creer. Y es en ese punto donde la historia cambia de ritmo, donde todo deja de ser una sospecha lejana para convertirse en una realidad que pesa, que incomoda, que duele, porque de acuerdo con ciertos testimonios, la familia habría conocido esta situación desde antes, mucho antes de que cualquier rumor apareciera en público. Habrían elegido el silencio, no por ocultar, sino por proteger, por intentar sostener una normalidad que poco a poco se desmoronaba desde dentro. Noches en las que las luces permanecían encendidas más tiempo de lo habitual, conversaciones en voz baja, decisiones que se tomaban sin margen de error, y en medio de todo eso, un espacio que se repite en varios relatos, una habitación de hospital, tranquila, demasiado tranquila, iluminada por una luz blanca, fría, casi inmóvil, donde el paso del tiempo parece detenerse, una silla colocada junto a la cama, siempre ocupada, alguien sentado allí, sin hablar, sin moverse demasiado, solo presente, como si cada segundo fuera demasiado importante para desperdiciarlo en palabras. Y es ahí donde el peso de la situación se vuelve más evidente, no en lo que se dice, sino en lo que no se dice, en los silencios que se alargan, en las miradas que evitan romperse, en la sensación constante de que algo irreversible está ocurriendo. Mientras tanto, fuera de ese espacio, el mundo comienza a reaccionar. Los seguidores, al enterarse de los rumores, empiezan a llenar las redes con mensajes, palabras de apoyo, de esperanza, de incredulidad. Algunos hablan de oraciones, otros de recuerdos, de escenas que ahora adquieren un significado distinto. La prensa, por su parte, empieza a abordar el tema, con cautela, con titulares medidos, evitando afirmaciones directas, pero dejando claro que algo serio está sucediendo, y a medida que las horas avanzan, la información se expande. Cada vez más personas hablan del tema, cada vez surgen más teorías, más versiones, algunas contradictorias, otras coincidentes, pero todas girando en torno a la misma idea, una situación crítica, un proceso que habría avanzado en silencio, y en medio de esa expansión aparecen detalles pequeños, casi invisibles, pero profundamente inquietantes, un mensaje que nunca fue respondido, una llamada que quedó sin atender, intentos de contacto que terminan en un vacío, como si, en algún momento,
La comunicación se hubiera detenido sin previo aviso, como si algo hubiera cambiado de forma definitiva. Y es ahí donde la tensión alcanza su punto más alto, porque ya no se trata solo de lo que se sabe, sino de lo que se siente. De esa incertidumbre que crece cuando no hay respuestas claras, cuando cada nueva información parece incompleta, cuando el silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra, y tal vez, lo más difícil de todo, lo que realmente empieza a pesar sobre quienes siguen esta historia, no es la noticia en sí, sino lo que viene después, ese espacio vacío, esa pausa que se alarga más de lo esperado, esa ausencia de confirmación, porque, según algunos, tras todo lo que se ha dicho, lo único que quedó fue un silencio que continúa, más largo, más denso, más imposible de ignorar. Y entonces, el ritmo cambia, se desacelera, casi se detiene. Ya no hay nuevas informaciones, no hay confirmaciones, no hay palabras que intenten explicar lo que está pasando. Solo quedan imágenes, fragmentos de un momento suspendido en el tiempo. Una habitación de hospital, silenciosa, donde la luz de la tarde entra lentamente por la ventana, dibujando sombras suaves sobre las paredes. Una luz que no calienta, que no consuela, solo ilumina lo que está ahí, sin intervenir, sin alterar nada, sobre una pequeña mesa. Un ramo de flores que, hace unas horas, aún parecía fresco, empieza a inclinarse. Algunos pétalos ya no sostienen su forma. Caen poco a poco, sin hacer ruido, como si incluso eso ocurriera en silencio. La silla sigue en el mismo lugar, exactamente donde estaba antes, sin moverse. Como si nadie se hubiera atrevido a cambiar nada, como si cualquier pequeño ajuste pudiera romper algo más profundo. Algo invisible. Un teléfono descansa sobre la superficie, boca arriba, inmóvil. La pantalla oscura, sin notificaciones, sin vibraciones, sin señales de vida. Como si el tiempo también hubiera decidido detenerse ahí, dentro de ese espacio. Las figuras permanecen, sentadas, quietas. Nadie habla. No hay conversaciones. Solo miradas que se cruzan, que se sostienen por un instante, y luego se apartan. Como si las palabras ya no fueran suficientes. Como si todo lo que se podía decir ya hubiera sido dicho en algún momento anterior. Y ahora solo quedara esperar, o tal vez simplemente estar. Mientras tanto, afuera, el mundo continúa, pero de una forma distinta, más lenta, más contenida. Los seguidores siguen dejando mensajes, palabras de ánimo, de cariño, de esperanza, algunas repetidas, otras más largas, todas intentando llenar un vacío que no se puede ver, en algún lugar. Un video antiguo vuelve a reproducirse. Una escena donde ella sonríe, donde su voz suena clara, firme, viva, y alguien lo comparte, no por curiosidad, sino por necesidad, como si al hacerlo pudiera mantener algo presente, como si ese instante pudiera resistir un poco más. En otro rincón, una canción suena muy suave, casi imperceptible, no lo suficiente para llamar la atención, pero sí para acompañar, para ocupar el espacio donde antes había ruido, donde antes había certezas. Y poco a poco, la cámara se aleja, se desplaza fuera de la habitación, cruza el umbral, dejando atrás todo lo que no se dice, todo lo que no se ve. El pasillo aparece, largo, silencioso, iluminado por una luz amarilla tenue, que apenas alcanza a cubrir la distancia. Las paredes parecen más lejanas, los pasos, si los hay, no se escuchan. Y al final,
una puerta, ligeramente entreabierta, sin movimiento, sin señales, sin claridad, solo una abertura, que no permite ver lo que hay dentro, que no ofrece respuestas, que no confirma nada. Y en ese instante, cuando todo parece haberse detenido, cuando el silencio ya no es solo ausencia de sonido, sino algo que pesa, que ocupa espacio, que se instala, surge una pregunta, sin dirección, sin respuesta inmediata. Una pregunta que queda suspendida, flotando en ese mismo pasillo, en esa misma luz tenue. Según tú, ¿qué es más difícil de soportar? ¿Saber una verdad que duele? ¿O ver cómo todo, poco a poco, se pierde en el silencio, hasta que ya nadie dice nada más?